noches. Soy Bernardo Zabalaga y estoy aquí grabando este video porque me interesa poder acercar más los conceptos de la cosmomagia a quien está observando. Es una forma de poder como ponerle mayor cantidad de parámetros, como márgenes que puedan ser seguidos de una forma más clara. Entonces he escrito aquí algunas cosas que voy a leer y voy a ir explicando poco a poco, ¿sí? La primera es, la cosmomagia es acompañar la experiencia de hacer consciente nuestra capacidad de leer los entramados que sostienen la vida y el amor en sus versiones más armónicas y radiantes. Entonces son herramientas que permiten que nosotros podamos leer los entramados de la vida en su radiancia y en su amor. Y la primera pregunta que surge claramente es, ¿qué son los entramados? Entonces los entramados, y aquí lo he escrito también, es hacer accesible a nuestros sentidos el dominio de las vibraciones interdimensionales. Y para esto voy a explicar de otra forma. Nosotros vivimos en un mundo que permite, promueve y se estructura a partir de la interconectividad. Es decir, que los planos de la existencia, por ejemplo, el brillo de estas hojas atrás mío, es el brillo hermoso que se puede ver en la imagen, es interconectividad lumínica, que está atravesando varios planos de existencia y al mismo tiempo entrando en nuestro planeta a través del Sol para rebotar sobre esas hojas y generar ese reflejo. Y entonces la idea de esta práctica, a través de las herramientas que yo enseño, es poder discernir mejor cómo funcionan esas interconectividades. Es decir, es como si pudiésemos tener un lente que aumentase los tejidos y pudiésemos ver cómo se teje o cómo se tejen de forma sensible estas realidades en nuestra vida. Claro que la multiplicidad de informaciones que existen hace que no sea tan fácil poder tener como si fuese un mapa general, ¿no? Pero creo que en la medida en la que vamos investigando, en la medida en la que vamos practicando, vivenciando esto, podemos generar ciertos parámetros, como digo, ciertos márgenes que nos permitan adentrarnos de manera más vital, activa y sobre todo con una entrega a una de... yo creo que podría ser como si fuese uno de los nuevos conceptos del cambio de paradigma de este momento, que es ya no estamos viviendo atrás de un velo que nos impide entender cómo funcionan las interconexiones de la realidad. Ahora estamos cada vez más cerca de ese velo abierto y poder observar cómo se hacen estas transmisiones entre un lado y el otro lado. Estaba hace un momento leyendo sobre lo esotérico. ¿Qué significa lo esotérico? Y verdaderamente lo esotérico es aquello que está escondido, ¿no? Que solamente a través de una iniciación podríamos llegar a entenderlo o descubrirlo o que alguien nos pueda pasar el conocimiento. Y en realidad uno de los significados de la raíz griega de la palabra esotérico significa íntimo o adentro, algo interior. Y me parece súper importante este concepto porque me hace pensar que verdaderamente el lugar de la intimidad, el lugar interno nuestro, este lugar íntimo, que yo toco mi corazón porque verdaderamente me parece que es como el centro sensible de nuestra vida, ¿no? Desde aquí se irradian las emociones que nos hacen entender la realidad. Y evidentemente la mente acompaña y coordina, pero como que el nivel sensible está aquí. Creo que el viaje hacia el entendimiento de estas técnicas, que sería como poder leer la energía fuera de nosotros, es también al mismo tiempo el viaje hacia adentro, el viaje hacia dónde está en ese íntimo el conocimiento que finalmente se revela en la existencia.
no hay separación entre ese íntimo del corazón y la realidad. Bueno, siguiendo. Entonces, los espacios de vibración interdimensional se interconectan, activan, acentúan, aceleran e influyen en una danza de interdependencia. Los entramados, por lo general, se encuentran o demasiado aglutinados o demasiado cohesos como para poder percibir sus cualidades y variaciones. Entonces, uno de los, ¿cómo sería? Vectores que atraviesan esta práctica es poder abrir el adensamiento de los entramados. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando nosotros observamos la realidad, vemos todas las capas de existencia, como por ejemplo en esta hoja luminosa aquí atrás mío, en un solo sentido, ¿no? Se aglutinan en esta visión, por ejemplo en esta hoja aquí, se aglutinan todos los sentidos de esos entramados. Y la idea es que a través de las prácticas de la cosmomagia, nosotros podamos abrir, desadensar, ¿sí? Como abrir los hilos de estos entramados y poder observar qué variaciones existen entre un entramado y otro. Es decir, es como quitarle la opacidad que a veces tiene la realidad. El otro día escuchaba a alguien decir que no necesitaba tener conocimiento sobre su vida porque la vida se iba haciendo y no importaba lo que sucediese. Era como confiar en lo que la vida diera. Y yo me puse a pensar que en verdad nosotros estamos todo el tiempo, de distintas formas, de manera más o menos consciente, proponiendo a la vida formas de interrelación, generando movimientos a través de lo que sentimos, pensamos, a través de las proyecciones que tenemos, de las relaciones que tenemos, de cómo nos colocamos delante del mundo. Es decir, nada de lo que nos sucede a nivel energético y vibracional y por lo tanto vivencial se da a partir de principios aleatorios que no tienen nada que ver con nuestra vida. Todo está siempre respondiendo a estímulos que nosotros generamos. Y por lo tanto a estímulos que nosotros recibimos como respuesta, porque el mundo es como si fuera un gran tambor sobre el cual nosotros estamos tocando notas, estamos golpeando notas, haciendo que esta membrana vibre y suene y nos devuelva la vibración de lo que nosotros estamos tocando. Y esta sensación de muchas veces no tener una idea clara de por qué la vida es como es, y no podemos conjeturar de qué forma estamos tocando nuestra propia membrana, que sería la membrana de la vida que nos devuelve las experiencias. Y esta pregunta yo creo que es uno de los ejes también de esta práctica. Tocar la membrana, entender cómo funciona este espacio de vibración de la vida, sobre el cual nosotros estamos constantemente tocando, por decir, vibrando nuestros formatos, nuestras formas, nuestros patrones mentales, emocionales, vibracionales, comportamentales, de creencias. Entonces, claro, las herramientas que tiene esta práctica que yo he llamado cosmomagia, porque está aliada a la utilización de ritual, a la interrelación con los elementales de la naturaleza, ayudan a desenredar, como que a entrar, a desentrañar y entrar dentro de los entramados y poder observarlos o sentirlos o imaginarlos o intuirlos. Y ahí comenzar un viaje hacia el interior, en realidad hacia el interior de nosotros mismos. Verdaderamente de eso se trata. La cosmomagia ordena, enraiza y amplía nuestra capacidad de lectura. Es como si tuviéramos un diccionario para leer los entramados de la energía o para poder navegar sus corrientes desde lugares más cercanos y más en sintonía con nuestras capacidades sensibles. Por otro lado, nos introduce en la posibilidad de ir descifrando cómo vibrar y sentir frecuencias de energía desde nuestros cuerpos físicos y así enseñarnos cómo abrir espacios de diferencia sensible en nuestras vidas. ¿Y qué significa abrir espacios de diferencia sensible? Significa que yo puedo comenzar a generar un diccionario de vibraciones que me permitan entender a ciencia cierta lo que es vibrar paz, amor, compasión, entrega, paciencia, confianza, pero de a nivel vibracional, que yo me permita entender cuál es la frecuencia de ese patrón, cómo puedo entrar en él, cómo puedo abrirlo,
cómo puedo hacer que sea más rotundo, más sistemático, más potente en mi vida, pero finalmente es como si fuese generar esa coalición entre vibración, percepción, pensamiento y experiencia. La cosmomagia, por ejemplo, nos puede ayudar o enseñar a cómo entrar y salir de situaciones dificultosas o disímiles durante nuestros días, a sostener un estado que pueda darnos autonomía emocional en algún espacio o junto de algunas personas. En verdad, las posibilidades de esta práctica son tan extensas como las personas de este mundo. Todo depende cuánto practicamos. Es como estar en el mar y saber en qué dirección nadar, de acuerdo con las corrientes y cómo lidiar con las olas. Y esta imagen a mí me parece muy clara, ¿no? Como de repente entender que la vida tiene olas, tiene corrientes, tiene embarcaciones, hay otros nadadores y nosotros generalmente, yo creo que es un poco una herencia cultural, estamos acostumbrados a pensar que navegar la vida es navegar en un mar de incertezas y de incoherencias, en el cual tenemos que como aceptar una serie de imposiciones que vienen del mundo externo y asumir que no tenemos otra que, que vivir una vida más o menos aleatoria por momentos, que el mundo es así extraño, sin respuestas, no tenemos capacidad de ver, es como oscuro, ¿no? Y yo considero que es al revés. Yo creo que el mundo es claro y que nosotros tenemos que poder practicar en la misión de aclarar, de desempañar, de pulir, de limpiar nuestros lentes y poder observar la vida de manera que nos ayude a descubrir que nosotros estamos hechos de ese entramado, ¿no? Y estar hechos de ese entramado significa que nuestra existencia y la existencia de este árbol que está atrás de mí, de estas hojas que se iluminan tan bellamente, es la misma, exactamente. Y eso nos da una noción de que en ese entramado tenemos que adentrarnos para ir descifrando cada vez con mayor maestría cómo se manejan, cómo se coordinan, cómo se mueven estos hilos. Es verdad y es evidentemente cierto que yo no tengo las respuestas para todo esto, pero sin embargo sí tengo preguntas, intuiciones y una práctica por detrás de todo esto, que me permite comunicar, acompañar, observar, oír y vibrar eh, todo cuanto sea necesario dentro del taller para poder generar cada vez espacios de mayor apertura para quien esté interesado en sumergirse en este misterio y revelarlo, irlo revelando, ¿no? La cosmomagia también es una herramienta de cura, ¿no? Nos cura de la creencia que la vida y por lo tanto el universo tiene formas y funcionamientos que no solo desconocemos, pero que también nos están prohibidos, como si tuviésemos que someternos a una serie de aleatoriedades que rigen nuestra vida desde afuera. Practicar la cosmomagia es una forma de curar nuestras conexiones con el cosmos, nuestra ligación con el ámago de la vida y con nuestro sistema electromagnético que es responsable de organizar la manera como nuestra mente, corazón, cuerpo y energía funcionan. Entonces, verdaderamente, una vez que conseguimos tener un poco una percepción más clara de cómo funciona el entramado, podemos acercarnos a nuestro propio entramado interno, y es decir, entender cómo funciona nuestra mente, la creación de imágenes, la creación de sentidos, cómo funciona nuestro corazón, la creación de emociones, la creación de percepciones sensibles, el funcionamiento de la energía a nuestro alrededor, cómo atraemos las situaciones y cómo nosotros podemos tener como una tabla de salvación, una tabla de surf mejor, que sería nuestro cuerpo. Y en la medida que podemos escuchar cómo nuestro cuerpo nos habla, entenderemos cómo pasar por los procesos de existencia, los aprendizajes, los encuentros, aquello pues que es la masa densa de nuestra experiencia en el planeta, de manera que sea amable, amoroso. Y yo creo que finalmente en un grado de aceptación y libertad mucho mayor, al que podríamos llegar a tener si es que nosotros
permanecemos aglutinados, ¿no? Que es lo que yo estaba explicando hace un momento. Permanecemos aglutinados dentro de conceptos que nos hacen tener cuerpo, corazón, mente, energía, como si fuese una capa demasiado prensada sobre sí misma, en vez de saber que son capas que se interrelacionan, que son flexibles, que son porosas, que permiten que las cosas vayan de un lado al otro, que tienen una intercomunicación, ¿no? Eso de interconectividad. Las notas de vibración que se practican a través de la cosmomagia se encuentran en espacios de vibración impersonales. No son frecuencias, emoción, como sentimos en nuestro día ordinario. Eso significa que no presentan conexiones valorativas o de juicio, y por eso nos introducen en la práctica de vibrar sin a prioris, condensando esa conexión cuerpo, mente, emoción y energía en espacios de tránsito más etéreos y por lo tanto menos aglutinados y cohesos. Es como encontrar días de respiración donde hay más oxígeno y mayor expansión de nuestra red de lectura, de conexión con la realidad. Entonces, y ahora para terminar, porque ya se acaba el tiempo, quería decir una serie de aspectos que puede ayudar esta cosmomagia, ¿no? Por ejemplo, aumentar el rango de percepción sensible, aumentar mi capacidad de percepción, de visualización, de audición, de sensación. Mayor plasticidad psicoemocional y energética, o sea que aumenta el espacio plástico para que yo pueda circular emocionalmente, ¿sí? Y energéticamente. Aclarar mis relaciones entre lo que digo, siento y lo que vibro. Ampliar mi visión, audición y sensaciones internas y por lo tanto externas y conectivas. Y curarme de bloqueos y creencias limitantes. Bueno, hay un montón de información, me parece, para que las personas que están viendo este video hay que verlo con detenimiento para poder ir captando poco a poco las informaciones que voy dando. Bueno, y como siempre, abierto a recibir comentarios, preguntas. Creo que este es un trabajo experiencial que tiene que ver también con lanzarse a la vida y ir descubriendo qué es lo que está ahí para ser leído y vehiculado y atesorado y comunicado. Y por lo tanto no creo que nada de lo que yo estoy diciendo se complete como una verdad absoluta, sino como tentativas de ir abriendo este sistema de interconexión que crea la existencia, ¿sí? De la cual nosotros somos parte. Bueno, muchas gracias.